Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este Café con Ley, en la edición del día de hoy. Un espacio abierto que ha habilitado Pellerano y Herrera para compartir con la comunidad sobre temas de relevancia. Y en el día de hoy tenemos el gratísimo honor de contar con una compañía inmejorable en la presencia del magistrado Fernando Fernández, juez miembro del Consejo del Poder Judicial, así como la magistrada Esmeralda Giselle Méndez, jueza presidenta del primer tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, y el licenciado Hamlet Montaz, director de Relaciones Institucionales de la Coordinación General de Comunicaciones y Asuntos Públicos del Poder Judicial. Porque en el día de hoy nos vamos a tomar un café, espero que ustedes también lo tengan, para hablar de un tema que está muy en boga, que es la transformación y el futuro del Poder Judicial. Como saben, estamos en vivo también por YouTube Live en el canal de Pellerano y Herrera. Este video estará disponible para ser accesado en dicho canal posteriormente, así como les animo a que utilicen la sección de preguntas para hacerles esas preguntas a nuestros invitados de honor del día de hoy, las cuales estaremos abordando al final de la presentación de este conversatorio, porque es más bien así como lo quisiéramos abordar. La transformación digital ha acaparado la atención en este último trimestre a raíz de la pandemia, pero es un proceso que se venía avisorando en varias disciplinas o varias áreas de la sociedad y ya ha llegado al Poder Judicial. Pero la pregunta es, ¿ha llegado por la coyuntura del COVID? ¿Y es la transformación digital del Poder Judicial algo únicamente referente a las audiencias virtuales? Con estas preguntas, le paso la palabra al magistrado Fernando Fernández, quien nos tratará el tema de la transformación y futuro del Poder Judicial. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Los micrófonos son suyos. Muy buenas tardes. Ante todo, quiero presentar mis salutaciones a todo el equipo de Pellerano y Herrera, con el licenciado Félix Fernández a la cabeza en este evento, a la magistrada Esmeralda Giselle y al licenciado Hamlet, así como a todos los que nos acompañan en este espacio virtual. Nosotros tenemos muchas informaciones que compartir con ustedes y con la comunidad jurídica nacional, y de hecho hemos estado haciéndolo a través de todos los medios de redes sociales y de otros medios de comunicación. Antes de entrar en el abordaje directo a la pregunta que formula Félix, quisiera poner en contexto el panorama de la justicia servida a través de la virtualidad. Hace un tiempo considerable, casi un año, año y medio, que el Honorable Consejo del Poder Judicial ha estado trabajando en el denominado proyecto de transformación integral de este poder del Estado denominado Justicia 2024. Uno de los ejes que conforman el referido proyecto toca de manera muy puntual el asunto que tiene que ver con la administración de justicia utilizando los medios tecnológicos. Es de conocimiento que muchos países han estado utilizando la tecnología para administrar justicia con resultados muy positivos. Pero quizás no sean los referentes más puntuales y que se puedan exhibir con mucha esperanza. Por ejemplo, hay otros sectores de la vida nacional que la tecnología le ha significado un punto de apoyo para no solamente mantenerse en el quehacer diario, sino más bien para relanzar sus trabajos. El mejor ejemplo lo encontramos en los bancos. Hoy en día, la mayoría de las transacciones y cientos de operaciones que se realizan en el sistema bancario se hace a través de plataformas. Operaciones que dentro de ese mundo de motorización económica
se realizan operaciones que cobran importancia capital. Pero no solamente los bancos, muchas instituciones públicas lo están haciendo y muchas instituciones privadas se sirven de la tecnología para darle un nuevo enfoque a las labores que realizan. Pues los poderes judiciales en muchas partes también están utilizando la tecnología para que la administración de justicia pueda magnificar aquellos valores que forman parte del anhelo, del ideal de justicia que todos los seres humanos aspiran. Una justicia más oportuna, una justicia eficaz, una justicia de fácil acceso, una justicia que pueda llegar a mayor cantidad de personas sin importar la distancia y el lugar donde se encuentre, y una justicia que adquiera el carácter global, porque cada día el mundo se convierte en un mundo de comunicación e interacción global. Y por ende, la justicia en ninguna parte del mundo puede privarse de estar conectada utilizando la tecnología para lograr la vanguardia. Ese enfoque que tiene la Justicia 2024 se ha venido trabajando y hoy estamos viendo un conjunto de medidas que han sido adelantadas. Estas respuestas que es capaz de dar de manera emergente, atendiendo a la situación que nos ocupa hoy en día a todos, me refiero al COVID, no son prácticamente una reacción directa al COVID, sino, como he indicado, medidas adelantadas. Desde que inició el estado de pandemia, hemos sido capaces de empezar a dar respuesta a muchas solicitudes. Específicamente, mantener totalmente a flote lo que tiene que ver con las medidas de carácter urgente. Los amparos, los habeas corpus, los referimientos, las demandas a breve término, las medidas de coerción, en fin, cuestiones muy atinentes al reclamo para la protección de derechos fundamentales. La jurisdicción de atención permanente durante el estado de emergencia se mantuvo funcionando a cabalidad a nivel nacional. Hoy en día podemos exhibir alrededor de 8,000 audiencias virtuales celebradas desde que inició la situación de la pandemia hasta el día de hoy. A los 100 días ya podíamos exhibir 6,800 audiencias celebradas. Hoy contamos con un número que supera los 8,000 audiencias, con más de 17,000 decisiones que han sido servidas a través del uso de los medios electrónicos. Esos indicadores quizás no se hubiesen logrado si este conjunto de medidas que se han venido implementando, porque previamente ya habían sido concebidas, aunque no finalizadas, porque les digo que son medidas adelantadas y el proyecto está en marcha, no ha sido concluido y no está todavía tampoco totalmente esquematizado, sino que se encuentra en pleno desarrollo. Esos indicadores nos dicen a nosotros que el uso de la tecnología es totalmente viable. La experiencia de otros países en términos del uso de esta herramienta para administrar justicia también nos sirven a nosotros de parámetros para considerar que andamos por buen camino. Este es un entusiasmo que tiene cada servidor judicial hoy en día y la familia del Poder Judicial entiende que vamos a transformar la justicia utilizando estos aspectos del uso de la tecnología que procurarán un conjunto de ventajas que no brinda la tradicional administración de justicia por la vía de la presencialidad. No se trata de sustituir a cabalidad un modelo por el otro. Se trata de poner a disposición de la comunidad jurídica una nueva modalidad dentro de la administración de justicia. Y esta nueva modalidad ha sido enfocada desde todas las perspectivas, desde la perspectiva técnica, desde la perspectiva social y desde la perspectiva jurídica.
En ese tercer orden, en los aspectos jurídicos, el Honorable Consejo del Poder Judicial ha estado dándole forma en términos de dictado de resoluciones para que se pueda tener un marco referencial y entender en qué consiste esta transmutación que se está haciendo de la llamada justicia presencial por la justicia servida a través de los medios tecnológicos. El primer instrumento que dicta el Honorable Consejo del Poder Judicial es la resolución contentiva de normas y principios del servicio judicial. Es en este instrumento donde nosotros encontramos por primera vez, con carácter resolutorio, una definición del concepto de servicio judicial, que a pesar de que hemos tenido servicio judicial desde que se fundó el Poder Judicial en la República Dominicana, el referido concepto nunca había tomado matices desde la perspectiva de considerar de que se trata de un servicio público, al igual que cualquier otro servicio que tiene que ser rendido con calidad al usuario. En esa resolución encontramos una visión, una conceptualización de lo que debe entenderse por servicio judicial, pero además se explican los elementos básicos que intervienen en este tipo de servicio. A grosso modo, el servicio judicial tiene tres, si se quiere, tres cauces bastante definidos. El primero es toda la recepción de solicitudes. El Poder Judicial debe ser apoderado para que pueda rendir y prestar su servicio. Hay una parte frontal, se le reconoce como front office, que es todo el trabajo en virtud del cual los tribunales a través de sus secretarías reciben y recepcionan todo lo que le llega. Luego hay toda una parte que tiene que ver con la tramitación de ese servicio. Eso es lo que se conoce como la parte del trabajo interno o back office. Todo ese trabajo de procesamiento de cada solicitud que ingresa al Poder Judicial, que es una ardua labor que está soportada por toda la estructura administrativa de la que contan los tribunales de la República y la administración del Poder Judicial en sentido estricto. Y luego el tercer punto que tiene que ver con ya el resultado, que es el dictado de un fallo o una decisión de carácter administrativa, o más bien la expedición de algún tipo de documento certificante que sea de competencia de este poder del Estado y su consecuente notificación. Estos tres elementos constituyen el famoso grodo, lo que debe concebirse como un servicio judicial, y el referido instrumento al que estoy haciendo referencia lo define, lo categoriza y explica la importancia y cómo se pretende tomar esos tres cauces que componen de manera principal el servicio judicial, explicando que no solamente ese trabajo puede desarrollarse a través del servicio presencial tradicional, sino que el uso de una nueva modalidad a través del manejo de la tecnología puede también servir ese mismo servicio judicial. Se crea un marco conceptual donde podemos entender realmente cuáles son los principios que intervienen en un servicio judicial de avanzada, un servicio judicial moderno y un servicio judicial transparente y comprometido con el servicio público. Ahí vamos a encontrar definiciones de carácter técnico, vamos a encontrar el andamiaje jurídico que soporta el enfoque que le damos al servicio judicial en sus dos modalidades, es decir, la modalidad presencial de la administración de justicia y la modalidad servida a través del uso de la tecnología, así como también la forma en cómo interactúa el usuario y el compromiso que asume la administración para que ese servicio judicial pueda desarrollarse a cabalidad. A partir de ese enfoque, de ese instrumento que contiene normas y principios, ya se tiene un entendimiento y una comprensión más acabada de lo que está haciendo el Poder Judicial para desarrollar ese eje en específico. Porque Justicia 2024 no se trata de justicia digital solamente. Justicia 2024 es un proyecto integral de transformación de la justicia dominicana que aborda absolutamente todos los aspectos que intervienen dentro de la administración de justicia.
entiéndase todos los aspectos administrativos, todos los aspectos organizacionales, todos los aspectos de interacción de carácter jurisdiccional con los usuarios, etcétera. O sea, es una transformación totalmente integral que también debo mencionar que incluye el enfoque de percepción del Poder Judicial y una mayor apertura para sostener pilares que puedan justificar trabajos de proyección de transparencia de lo que se hace dentro de este poder del Estado. Con posterioridad al referido documento se dictan otros instrumentos que tienen igual característica porque se hace a través del dictado de resoluciones, cumpliendo con todos los requisitos que exigen las leyes administrativas para dar a conocer decisiones que adquieren este tipo de importancia y de alcance general por ser resoluciones dictadas por un poder del Estado. Hemos dictado una resolución que contiene un protocolo que en lo inmediato explicará la magistrada Esmirna Giselle sobre el manejo de las audiencias virtuales. ¿Por qué se dicta un instrumento sobre el manejo de las audiencias virtuales? Porque la mayoría de los procesos y realmente en la parte capital dentro de la administración de justicia casi siempre está reflejada en la celebración de una audiencia. Y como la audiencia constituye a grosso modo el centro en virtud del cual tanto el trabajo del front office como del back office, como todo el procesamiento que se utiliza para preparar la celebración de este evento que al fin y al cabo resulta ser el más importante porque todo el trabajo que se realiza casi siempre es tendente a que la celebración de la audiencia pueda dar al traste con un resultado solicitado. Este protocolo pretende crear las bases de manera general y de manera transversal, aplicable a cualquier materia, a cualquier procedimiento, mutatis mutandi, porque no es tampoco un ejercicio infalible que pueda considerarse como abarcador en su totalidad o a plenitud dentro de cualquier procedimiento, sino más bien un conjunto de reglas generales que sí tienen carácter de transversalidad y que pueden ser utilizadas dentro de la concepción que contiene el referido instrumento en cualquiera de las materias que convergen dentro del desarrollo del quehacer jurisdiccional en la República Dominicana. Pero además, en curso está la preparación de un conjunto de guías prácticas que tratarán de darle matices mucho más específicos y mucho más certeros a cada materia especializada. Estas guías prácticas procuran y procurarán crear flujogramas de actuaciones dentro de cada procedimiento para que el usuario pueda acceder a las herramientas tecnológicas que se están poniendo a su disposición y conocer los detalles de cómo va a poder hacer el cambio de la presencialidad por la virtualidad. Es decir, esas guías procurarán de tomar todo el procedimiento que se realiza en la presencialidad, explicando cómo puede suceder esto o cómo va a suceder esto, cómo tomará lugar esto dentro de la virtualidad usando las tecnologías modernas que hoy podemos disponer. Esas guías prácticas ya en estos momentos están siendo elaboradas por la Escuela Nacional de la Judicatura. Esos trabajos ya están casi finalizados y prontamente se empezarán las divulgaciones del lugar y los cursos que se iniciarán para toda la comunidad jurídica, no solamente los servidores judiciales, sino todo el que se interese por el uso de la tecnología para la administración de justicia. Quiero, por un asunto de tiempo, porque tengo mi cronómetro aquí, y yo sé que el licenciado Félix también tiene su cronómetro allá para que el evento pueda desarrollarse con puntualidad, señalar lo siguiente. Las medidas que ha dictado el Honorable Consejo del Poder Judicial, empezando por todo el proyecto que se ha organizado para continuar las labores judiciales, el cual se ha
básicamente estructurado en 3 fases, una fase inicial, una intermedia y una avanzada, encontrándonos en la actualidad en la fase intermedia, donde todos los servicios se están prestando por vía de la virtualidad. Y ya tenemos fechas para el 29 de este mes de manera tentativa hasta el 29. No es que es el 29 per se, puede ser un poco antes, pero a más tardar el 29 de este mes pasar a la fase avanzada. Hay una parte que contienen la mayoría de los instrumentos, incluyendo el protocolo para el manejo de las audiencias, así como la declaratoria de normas y principios, el carácter facultativo del uso de la tecnología en la administración de justicia. Regresar a la administración como la conocíamos con anterioridad es realmente retroceder en el tiempo. A pesar de que este proyecto de usar las tecnologías para la administración de justicia tiene un enfoque de gradualidad. O sea, no se pretende de golpe y porrazo utilizar la tecnología para arropar todo, sino que hay todo un esquema bien organizado para ir copando cada una de las áreas a través del uso de la tecnología e implementando políticas y haciendo uso de herramientas muy puntuales, como por ejemplo el uso de la firma digital o la firma electrónica, que ha resultado ser todo un éxito en estos momentos, porque ya podemos exhibir que desde que inició el estado de la pandemia, todas las decisiones que ha dictado de manera administrativa el Honorable Consejo del Poder Judicial han sido manejadas a través del uso de la firma electrónica, y muchas decisiones de las que ha dictado nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia por igual, así como muchas decisiones que han dictado nuestros jueces durante todo este trayecto, han utilizado la firma digital. Una vez desarrolladas estas 3 fases, la inicial, la intermedia y la avanzada, habremos ya alcanzado buenos indicadores en el uso de la tecnología. Y una vez desarrolladas esas herramientas, pues esas herramientas han de mantenerse para seguirle sacando provecho y seguir evidenciando que el uso de la tecnología comporta múltiples ventajas en la administración de justicia. Ese carácter facultativo, una vez superado todo este estado en el que actualmente nos encontramos, independientemente de que ya ha sido levantado el estado de excepción, no así la situación de la pandemia, entonces le brindará al usuario la posibilidad de acceder al uso de la herramienta que pone el Poder Judicial a su disposición, o de mantener el antiguo modelo presencial para seguir llevando a cabo los procedimientos ante los tribunales de la República. Así ha sido concebido, toda vez de que todo cambio de paradigma amerita un proceso de adaptación, amerita un proceso de socialización, como este que estamos realizando en este momento, y amerita que todos los actores que intervienen en el sistema de justicia puedan colaborar para que esta finalidad última, que sea mejorar la administración de justicia, pueda convertirse en una realidad. A grosso modo, aquí está el enfoque de qué estamos haciendo los hombres y mujeres que integramos la familia del Poder Judicial, y aquí está ese entusiasmo que mostramos nosotros con mucho orgullo y que queremos convertir a cada auxiliar de justicia de la República Dominicana también, brindarle este entusiasmo, transmitirle esta forma de pensar, esta forma de ver hacia el futuro, de que la República Dominicana puede convertirse también en un estandarte de administración de justicia a nivel internacional, como lo han logrado otros países que hoy en día pueden exhibir altos índices de eficiencia utilizando la tecnología dentro de la administración de justicia. Muchísimas gracias y quedo a la disposición de ustedes en tiempo. Muchísimas gracias, magistrado. Tomo de usted los puntos de que la transformación no es solamente una transformación digital, es más integral, y le agradezco la novedad de esta noticia sobre las guías prácticas que se están trabajando. Le agradezco la primicia, y precisamente usted trató el tema de las audiencias, y hacia ahí, por su importancia en el proceso judicial, nos queremos dirigir ahora a conversar mientras nos bebemos un cafecito con la magistrada Esmeralda Giselle, porque se habla mucho de los temas penales,
pero el Poder Judicial no es solamente audiencias penales. Hay varios tipos de audiencias, de varios tipos de... Entonces, quería ver, magistrada, esa realidad del COVID nos conmina a mantenernos seguros, tanto a los servidores judiciales como a los usuarios. ¿Y cómo garantizamos en esa virtualidad los derechos de las partes? Ciertamente, agradezco profundamente la oportunidad de interactuar con ustedes en este espacio y poder despejar muchas dudas. La situación y las condiciones sanitarias y específicamente la situación del COVID ha generado nos ha hecho despertar una realidad, y es que tenemos que garantizar la continuidad del servicio judicial por la importancia que tiene para la sociedad, pero al hacer eso, no podemos descuidar la necesidad de garantizar la salud de todos los usuarios del servicio judicial y de todos los servidores judiciales. Si no logramos conciliar lo que es la continuidad del servicio con la necesidad de salvaguardar esa seguridad, habremos fracasado, porque no podemos ponderar o sacrificar un derecho en tutela del otro. Entonces, lo que ha hecho el Poder Judicial es eso, tratar de adelantar esas políticas y esas medidas para lograr conciliar esa necesidad de acceso que tiene todo ciudadano con sirviendo un servicio, valga la redundancia, que sea seguro. Y ha estructurado, como bien señala el magistrado Fernando Fernández, una serie de instrumentos y un servicio judicial virtual que permita que podamos tener acceso a distancia y garantizando también nuestra salud y nuestra seguridad. Y dentro de esos instrumentos se encuentra el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales, que es parte del servicio judicial, no el servicio judicial del todo, y que vamos a socializar en el día de hoy para interiorizar, comprender en la práctica cómo se concreta una audiencia virtual en el entorno virtual, tal cual lo haríamos en el entorno presencial. Y lo primero que tenemos que señalar es que el protocolo no modifica ningún procedimiento. Todos los procedimientos y la sustanciación de toda audiencia se va a desarrollar acorde con las mismas reglas establecidas por la ley aplicable para la materia. Lo que muestra el protocolo es cómo se hace ese tránsito de la presencialidad a la virtualidad, porque aquí lo que cambia es la forma de comparecencia. Mientras en la audiencia presencial todos comparecemos o coincidimos en un espacio físico, en la audiencia virtual todos vamos a coincidir de forma simultánea a través de canales interactivos en un espacio remoto. Entonces, lo que cambia, simple, y es importante retenerlo, lo único que cambia es la forma de acceso. Mientras yo me traslado en mi vehículo a la sede judicial, yo ahora voy a acceder a la audiencia con un clic, tal cual accedimos a este interesante seminario o a este interesante conversatorio. ¿Qué es lo que pretende el protocolo? Lo primero que pretende es fijar en el ánimo de todos los actores del proceso, que en las audiencias virtuales van a regir las mismas formalidades que en las audiencias presenciales. Y hacemos mucho énfasis en que no varía el procedimiento, el mismo comportamiento, las mismas obligaciones que se asumen al comparecer ante un escenario presencial y ante la sede judicial se deben respetar en el escenario virtual. Tiene un objeto específico el protocolo y lo voy a compartir para ir entendiendo hacia dónde se dirige este instrumento y qué es exactamente lo que pretende, que en nada es modificar ni alterar los procedimientos legalmente establecidos. Lo que desea es facilitar el desarrollo de la audiencia virtual a partir de la delimitación clara de los roles de cada uno de los actores y de los servidores judiciales. ¿En qué? En la preparación, tramitación, desarrollo, conclusión de una audiencia. Procura asegurar el acceso a la justicia a través del uso de las nuevas tecnologías que nos permiten interactuar, como yo señalaba, en tiempo real, con inmediación a través de imagen y sonido, pero sobre todo con plena sujeción a las reglas del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, tal y como ocurre ante una audiencia presencial en el escenario de una audiencia presencial. Precisar que este instrumento y todo esto es a modo de introito para que podamos asumir qué ha inspirado el protocolo y cuáles son sus fundamentos y sus bases, que el protocolo reconoce la supremacía de la Constitución, la supremacía material y formal de la Constitución, y hace una referencia expresa a lo que es el artículo 69, numeral 7, que es como lo que inspira
todo el desarrollo del instrumento. Y es que este texto legal establece que nadie puede ser juzgado sin observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio. Es por esto que el instrumento no modifica ningún procedimiento. Simplemente regula qué vamos a hacer y cómo nosotros vamos a acceder a la virtualidad y a reflejar o a replicar eso que hacemos en la presencialidad en la virtualidad. Este instrumento operativiza la declaración de normas y principios que señalaba el magistrado Fernando Fernández en lo relativo a esa parte del servicio judicial vinculado a las audiencias, y por último forma parte del segundo objetivo el segundo eje estratégico del Plan Justicia 2024, que es un plan a largo plazo que ha concebido el Poder Judicial y que se ha adelantado en atención a las condiciones sanitarias. De entrada tenemos que señalar, y ya lo ha adelantado el magistrado Fernández, que las audiencias virtuales rigen en todas las materias y en todas las etapas. Y cuando digo todas las materias, incluyo con toda propiedad la materia penal. ¿Qué es lo que va a cambiar aquí? Lo que va a pasar es que en cada materia y de cara a cada caso se deberá someter a una ponderación y a condiciones diferenciadas en atención a la naturaleza del procedimiento, las exigencias de la actividad probatoria y la protección de los derechos y garantías de las partes. De suerte y manera que lo que va a determinar si un procedimiento se desarrolla en la virtualidad o si debe esperar para desarrollarse en la presencialidad va a ser el caso y van a ser las condiciones particulares de ese caso. De suerte y manera que el juez tiene amplios poderes y el protocolo le reconoce amplios poderes al juez para delimitar y establecer cuándo realmente una audiencia se puede tramitar de forma virtual, porque lo que debe primar siempre es el apego irrestricto al debido proceso de ley. Y como Poder Judicial y como jueces estamos llamados a garantizar el cumplimiento de la Constitución y las leyes, y eso es lo que vamos a hacer. Para citar un ejemplo, tenemos el artículo 7 del protocolo. Y en caso de que, por ejemplo, todas las partes estén de acuerdo con que una audiencia se celebre virtualmente y todos aceptaron el servicio, si el juez advierte que el escenario virtual no es el idóneo en atención a los supuestos que analizamos previamente, la naturaleza del caso, las exigencias de la actividad probatoria, el juez de oficio puede ordenar que la audiencia se celebre de forma presencial. También lo pueden promover las partes. A la inversa ocurre. Si nadie está de acuerdo con una audiencia virtual y las condiciones de la nación, en este caso un ejemplo claro son las condiciones sanitarias, hacen que la virtualidad sea el único medio para garantizar la continuidad del servicio judicial y para garantizar la tutela de derechos. Independientemente de la ausencia de consentimiento, el juez ordenará por resolución motivada que ese proceso, ese trámite, se desarrolle de forma virtual. O sea, en una demanda de referimiento que es urgente, en una demanda de habeas corpus que es urgente, en una acción constitucional, el derecho o la opción que tiene una persona de decir yo no quiero la virtualidad cede ante la necesidad de que hay un derecho superior que se requiere tutelar y que la única vía para tutelarlo es el canal virtual. Entonces, esa demanda de referimiento debe necesariamente conocerse por los canales virtuales, que son los que están habilitados en este momento, porque es la única vía que nos permite conciliar la seguridad de los usuarios con la tutela de ese derecho. La audiencia, ya entrando en materia, se estructura y el protocolo estructura las audiencias en 3 estadios específicos: actuaciones previas a la audiencia, lo propio del desarrollo de la audiencia y las actuaciones posteriores a la audiencia. Y en este caso vamos a hacer un enfoque de estos 3 estadios de la audiencia virtual de cara al abogado y de cara al litigante y de cara a las partes. ¿Cómo entonces van a interactuar las partes en cada uno de estos estadios de la audiencia virtual? Lo primero es que, como bien señalamos, a través de los servicios virtuales que se están ofreciendo, va a llegar una solicitud al tribunal, una solicitud que para la audiencia virtual implicará la fijación de la audiencia. Entonces, se realizará la fijación de esa audiencia y la convocatoria. Aquí hay una parte para distinguir lo que es la convocatoria, que es ese acto que en muchos casos habilita a las partes para ejercer prerrogativas legales y que apertura plazos de la invitación a la audiencia, que es el acto por el cual el usuario va a recibir el enlace de acceso a la audiencia y que están claramente diferenciados. Entonces, una vez la audiencia es fijada y están hechas las convocatorias, ¿qué debe incluir un abogado en su solicitud cuando quiere utilizar un canal virtual?
la información de contacto vía telemática propia y la información de contacto vía telemática del demandado, del imputado en un proceso penal. Para garantizar ese canal de comunicación debe notificar o informar si necesita asistencia tecnológica, si no cuenta con los dispositivos, porque se contempla que todo usuario del servicio, para garantizar efectivamente el acceso, reciba asistencia tecnológica. Y en caso incluso de no contar con los dispositivos o las facilidades, se dispondrán de espacios habilitados en todas las sedes judiciales para que el que no cuente con la posibilidad de acceder de forma remota a través de sus propios dispositivos pueda acceder desde la sede judicial. Deberá incluir cualquier elemento probatorio o cualquier sustento de su demanda o de su acusación en formato digital en su solicitud. ¿Qué va a hacer la secretaria inmediatamente llegó esa solicitud? Va a validar las informaciones de contacto de cara a lo que es la celebración de la audiencia virtual, va a programar la audiencia si todas las partes han aceptado el servicio virtual. Porque recordemos, el protocolo no está estructurado y el servicio judicial no está contemplado para aplicar solo en este momento de pandemia, sino que forma parte de esa ola de transformación del servicio judicial. Y por tanto, aplica en condiciones de normalidad. En condiciones de normalidad, la secretaria no podrá fijar una audiencia virtual si no ha verificado que todas las partes han consentido el servicio, porque es opcional y quien tiene el control y decide si la audiencia se va a desarrollar de forma virtual o no, es el usuario de servicio, es la parte, es el abogado. ¿Qué va a hacer la secretaria? Remite el enlace de acceso a la audiencia virtual vía telemática a todo el que va a participar en esa audiencia. Igualmente va a colocar ese enlace en el canal dispuesto para el Consejo del Poder Judicial para acceso al público. La publicidad no es un problema en las audiencias virtuales. En el portal serviciojudicial.gov.do vamos a encontrar una pestaña que se llama Roles de Audiencia. En esa pestaña, Roles de Audiencia, se listan todos los tribunales de la nación. Y en cada tribunal, eligiendo el tribunal, podemos ver el calendario de ese tribunal y todas las audiencias fijadas por ese tribunal. Basta con presionar un clic en la audiencia de nuestro interés y de inmediato la plataforma nos va a abrir una pantalla con la opción de unirnos. Y toda persona que desee presenciar esa audiencia se va a unir en calidad de público. Igualmente tenemos que las partes, abogados y participantes deberán identificar, obviamente, y para concretar sus correos de contacto, deben disponer de los equipos y facilidades, notificar si requieren asistencias, orientar a las partes que asisten, a sus clientes, respecto de la naturaleza de la audiencia virtual. Estos son un conjunto de obligaciones que el protocolo adiciona a ya esos deberes y obligaciones que tienen todas las partes, abogados y participantes establecidos en la ley, y todas están dirigidas a facilitar la realización de la audiencia en el entorno virtual. Del mismo modo, el día de la audiencia, ¿qué va a pasar? El día de la audiencia virtual, lo primero es que la secretaria va a verificar la presencia de las partes. Les va a requerir que exhiban ante la Cámara la documentación correspondiente, y es que mientras en la audiencia presencial el usuario le pase, el abogado, su carnet de abogado a la secretaria, o la parte le pasa su documento de identidad, en la audiencia virtual vamos a verificar lo mismo, simplemente mostrando el documento en la Cámara. La secretaria va a auxiliar a los participantes que requieran asistencia para acceder a la audiencia, va a anclar a los jueces. En todo momento y en toda audiencia virtual, los jueces deben permanecer en todo momento visibles para garantizar ese contacto directo del usuario con el juzgador. Y también la secretaria está encargada de iniciar la grabación de las audiencias. ¿Qué le corresponde el día de la audiencia a los abogados, partes y participantes? Acceder a la audiencia, obviamente, a través del enlace que le ha provisto a la secretaria, desde un espacio físico idóneo. Esto es un espacio libre de ruidos, de distracciones, que permita garantizar la solemnidad de la audiencia y minutos antes de la hora pautada para evitar dilaciones indebidas. Ya durante la audiencia, y voy un poquito rápido porque no quiero excederme del tiempo que me han concedido, ya durante la audiencia, en adición a esas formalidades que están establecidas en la ley para las aperturas de las audiencias, según la materia, se harán una serie de puntualizaciones o indicaciones a las partes y lo hará el juez. El juez les va a indicar y va a reafirmar que en la audiencia rigen las mismas formalidades que las audiencias presenciales. Los va a invitar a asumir el mismo comportamiento y las mismas formalidades y esa misma solemnidad que cuando litigamos ante un escenario presencial, porque quizás cuando comparecemos desde nuestra casa, el cerebro nos traiciona. Que las imágenes de los jueces van a permanecer ancladas, y los abogados y las partes lo sabrán, que la audiencia podrá ser
no podrá ser, que en caso de que surja algún inconveniente con la audiencia, que no sea resuelto, se podrá suspender. Pero también es importante señalar que todo usuario, previo al inicio de la audiencia, será provisto de un canal. O sea, la secretaria le va a decir al usuario, si usted tiene algún inconveniente técnico, comuníquese conmigo por esta vía, por este canal, este número de teléfono. Y ese es el canal para que de inmediato la secretaria tome conocimiento de que el usuario tiene algún inconveniente y lo asista oportunamente. ¿Cómo inicia formalmente la audiencia? Con la verificación de las partes, ese registro que realiza la secretaria del tribunal, y de inmediato pasamos a lo que son las obligaciones de las partes durante la audiencia. El abogado debe observar las mismas formalidades establecidas, comparecer con la indumentaria prevista por la ley de organización judicial, salvo las excepciones legales. Debe mantener en todo momento su video encendido, sus micrófonos apagados hasta que se le conceda la palabra. Importante, debe abstenerse de grabar por cuenta propia o de un tercero las audiencias privadas o en las que ha operado una restricción a la publicidad. Todas las audiencias serán grabadas. Ahora, el usuario debe abstenerse de grabar esas que son privadas. Y obviamente debe informar de cualquier inconveniente técnico que tenga con la conexión, la imagen o el sonido a través del canal que le será previamente informado. Para la práctica de la prueba, rigen las mismas reglas que rigen la práctica de la prueba en el escenario presencial. El protocolo no incorpora ninguna regla particular. Ahora bien, ¿cómo se va a realizar la práctica de la prueba? La aplicación utilizada por el Poder Judicial para la celebración de las audiencias virtuales es la aplicación Microsoft Teams y tiene una opción que es compartir pantallas. A través de la opción compartir pantalla se van a exhibir, reproducir o presentar las pruebas documentales, audiovisuales, ilustrativas. Una prueba material, si la naturaleza del objeto lo permite, podrá ser presentada por la secretaria mostrándolo a la cámara. ¿Qué es importante? Si alguna diligencia probatoria no se puede desarrollar conforme las formalidades previstas en la ley en el entorno virtual, el protocolo contempla que en el curso de una audiencia virtual se puedan realizar actuaciones presenciales y cuando sea necesario, el artículo 21 dispone que se suspenderá la audiencia virtual para que las partes puedan agotar la diligencia presencial y luego se reanudará la audiencia virtual. Y colóquense en el escenario de la necesidad de hacer una inspección de lugares, por ejemplo, en materia inmobiliaria. Obviamente que eso es una diligencia que, aun cuando el trámite sea virtual, requiere de la presencialidad y así operará. Igual ocurre con todo lo que pueda presentarse en una audiencia. Si no se puede garantizar el debido proceso en el entorno virtual, la diligencia o la actuación se debe agotar de manera presencial. Respecto de los testigos, que es uno de los puntos más controvertidos en lo que tiene que ver con la virtualidad, se contemplan una serie de pautas e informaciones que se le darán al testigo, que están asociadas o vinculadas precisamente con esas obligaciones que tiene el testigo. Por ejemplo, al testigo se le va a indicar que debe mirar en todo tiempo a la cámara, que debe mantenerse solo en el lugar donde se encuentra, que debe abstenerse de leer, consultar, seguir guiones o escritos. Pero el juez no solo debe conformarse con anunciar solo al testigo, el juez tomará las previsiones para garantizar que eso ocurra. Le puede pedir al testigo darle indicaciones de dónde colocarse, de acercarse, de alejarse. Durante el interrogatorio, los abogados litigantes y el testigo mantendrán en todo momento sus micrófonos encendidos. ¿Para qué? Para garantizar que se pueda realizar el interrogatorio y el contrainterrogatorio y las prácticas de las objeciones con la espontaneidad que el proceso amerita y con la espontaneidad con que el proceso las ha concebido. Yo hago una referencia cuando hablamos del testigo y el entorno virtual, y siempre me llega a la memoria lo que es la resolución 2463 del 2014 sobre el desarrollo de la videoconferencia. Y es que desde el 2014 los tribunales de la República estamos escuchando testimonios de testigos a través de la videoconferencia como una herramienta. Todo testigo que se encuentra en el extranjero declara y comparece ante una audiencia presencial, incluso en el escenario penal, a través de esa herramienta. Y se garantice el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Esta resolución desarrolla todo un catálogo de principios y los adecúa al describirlos. Los invito a todos a consultarla y los adecúa a lo que es el escenario virtual. Y en esos interrogatorios a distancia por videoconferencia se garantiza oralidad, publicidad, define la inmediación virtual y la pongo aquí de referente, la contradicción, el derecho de defensa, permitiéndonos permitiéndonos ver que ciertamente esos
principios del debido proceso pueden ser perfectamente garantizados utilizando la videoconferencia, y siempre, siempre tendremos también la opción, que es importante fijarlo y retener, siempre tendremos la opción de que en caso de que no haya garantías de que el testimonio se esté prestando o se vaya a prestar conforme las reglas establecidas y a las que está sometido, podemos entonces hacer comparecer al testigo a la sede judicial y que declare desde la sede judicial a través de la videoconferencia con asistencia técnica y con personal del Poder Judicial, que va a garantizar que él no esté leyendo, que no esté siendo intimidado y que esté declarando espontáneamente. Para la ponderación y la deliberación, y con esto casi concluyo, cuando los tribunales son unipersonales o de primera instancia, bastará con que los jueces apaguen su micrófono y su cámara. Eso es lo que van a hacer los jueces. Van a apagar el micrófono y la cámara. Las partes durante la ponderación y deliberación permanecerán en la audiencia. Nadie se va a retirar de la audiencia, y esto es en los casos en los que la decisión se emite de inmediato. Los tribunales de primera instancia, colegiados y corte de apelación tendrán dos modalidades para deliberar. Los jueces podemos comparecer desde el mismo espacio físico, desde nuestras oficinas. Si comparecemos desde el mismo espacio físico, vamos a deliberar de forma presencial, tal cual lo haríamos si la audiencia fuera presencial ahora. Si comparecemos desde espacios remotos, distintos, entonces la deliberación será virtual. ¿Y cómo se desarrolla esta deliberación? Para que ustedes tengan más o menos una idea. Existe un canal, o sea, la aplicación nos permite crear un canal confidencial privado en el que solo interactúen los jueces y que puede desarrollarse de forma paralela a la audiencia. O sea, mientras se celebra la audiencia, los jueces pueden perfectamente apartarse a ese canal de deliberación y la audiencia continúa mientras ellos deliberan, tal cual ocurre en el escenario presencial. Inmediatamente arriban a una decisión, regresarán a la audiencia virtual y emitirán la decisión cuando se emita de inmediato. En supuestos de decisión o fallos diferidos, o en los que la decisión se emitirá después, pues en la audiencia se reservará el fallo, ya luego los jueces deliberarán por los canales que tengan o que decidan habilitar, de forma presencial o de forma virtual. Ya la sentencia se emite de la misma forma que se emiten las sentencias presenciales. ¿Qué es la novedad? Que se va a firmar de forma electrónica. Aquí reflexionar y hacemos una referencia a que esa sentencia firmada de forma electrónica y en aplicación de la Ley sobre Comercio Electrónico tiene el mismo valor, la misma fuerza que un original impreso. Y es que es un original electrónico de la decisión con mucho más posibilidades de verificar su autenticidad a partir de la lectura del código de barras con cualquier dispositivo. Ya luego de que concluye la audiencia, las notificaciones se van a realizar conforme se realizan las notificaciones según rige la materia. Precisar respecto de la grabación que el servicio virtual contempla la existencia de un expediente digital al que tengan acceso todas las partes. En ese expediente digital va a constar la sentencia y también va a constar esa grabación de las audiencias cuando sea pública. Y todas las partes que deseen acceder a ella podrán tener acceso a la grabación de su audiencia. En cuanto a aquellos aspectos supuestos en los que ha operado una restricción a la publicidad, ya sea por mandato legal o por disposición judicial, entonces se deberá realizar un trámite de solicitud de esa grabación, y en caso de que corresponda, las partes podrán disponer de la grabación, obviamente debiendo guardar reserva de su contenido. Y es que hay materias donde se requiere incluso confidencialidad y las partes comprometen su responsabilidad si dan un uso o si divulgan información propia de procesos. Tal es el caso de la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes. Ya el acta de audiencia se va a levantar tal cual se levanta en una materia normal y se firmará de forma electrónica. Y yo quiero cerrar con esta reflexión. La tecnología es una herramienta. ¿Y qué hacemos los hombres con las herramientas? Utilizamos las herramientas para mejorar nuestras vidas. La tecnología, el Poder Judicial la está utilizando y le está poniendo al servicio de todos nuestros usuarios para mejorar los canales por los que ellos pueden acceder a la justicia y pueden reclamar esa tutela judicial efectiva a la que tienen derecho conforme a nuestra Constitución. La tecnología no está reemplazando los procedimientos. Vamos a utilizar todos la tecnología en nuestro favor, potencializando lo que ella nos permite y facilitándonos los trámites a través de esas plataformas digitales que podemos utilizar y que potencializan en cuanto al uso de tiempo e inversión de recursos y la celeridad con la que podemos dar respuesta. Con esto me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, magistrada. Ciertamente, las herramientas digitales en otras jurisdicciones han sido utilizadas con anterioridad, y para nosotros los abogados que
tenemos contacto con otros colegas de otras latitudes, siempre habíamos visto con mucho anhelo la posibilidad de hacer esas tramitaciones en la virtualidad. Uno conversando con colegas siempre decía, no, estoy depositando por vía correo electrónico en el tribunal un inventario de documentos o algo así. Y uno siempre decía, wow, ¿cuándo lo podremos hacer en República Dominicana? Y sobre eso, me viene a la mente una transformación del servicio judicial previamente experimentada por la República Dominicana. Ya los no tan jóvenes como yo recordaremos o hemos visto expedientes antiguos en los que se ordenaba comunicación de documentos por secretaría y con desplazamiento. Ya eso realmente no se utiliza porque hubo una transformación digital que fue la fotocopiadora, que permitió que en lugar de que los expedientes fueran compartidos entre los abogados de las partes para su revisión, simplemente los abogados actualmente estábamos sacando fotocopia. Ahora hay una nueva virtualidad que es el escaneo y todo el tema de las diferentes herramientas. Y sobre eso quisiera hablar con el licenciado Montaz sobre el servicio judicial actual del Poder Judicial. Bueno, muchas gracias, Félix. Primero, bueno, darte las gracias a ti y claro, y a Pellerano y Herrera por darnos la oportunidad de acercarnos a la comunidad jurídica. Bueno, saludar y también decir que es un placer para mí y un privilegio compartir, en estos días se dice pantalla, con la magistrada Hermina Giselle y con el magistrado Fernando Fernández, para que le podamos hablar un poco de qué estamos haciendo en el Poder Judicial. Como tú dices, toda esta transformación digital trae muchas ventajas que realmente hemos estado esperando. Ventajas, como tú dices, de ahorro de tiempo, inclusive de traslados. Hoy oía yo o veía en las redes un comentario de alguien que decía, vamos a tener la ventaja inclusive de tener 2 audiencias el mismo día en ciudades diferentes. Entonces, que anteriormente no se podía para un abogado. Entonces, todo ese tipo de ventajas la vamos a tener, pero claro, para eso necesitamos un instrumento o un canal, un vehículo para esa interacción digital entre el Poder Judicial y los usuarios. Entonces, es precisamente de lo que le quiero hablar y de lo que vengo hoy a presentarle, que es nuestro portal donde van a poder transaccionar, donde van a poder depositar documentos, donde van a poder consultar, como muy bien también exponía la magistrada Hermina Giselle, también podrán consultar ese rol de audiencia y participar de las audiencias a través también de la plataforma. Yo les voy a compartir mi pantalla para que veamos entonces, porque en vez de presentación, lo que entiendo que es más práctico es que veamos cómo funciona la herramienta, cómo funciona el portal y qué pueden esperar de él. Lo primero que podemos ver y podemos ver en pantalla es un menú de inicio donde pueden, es decir, donde tienen ya todo lo que necesitan para interactuar con el Poder Judicial. Es decir, desde acceso a los servicios, como pueden ver aquí, como mencionaba también la magistrada, a los roles de audiencia, a sus solicitudes que previamente hayan sometido. Hay un menú de ayuda y un menú también para registrarse. Vamos a ir uno por uno, entonces explicando cómo se utiliza cada uno de estos menús y para qué sirve. La primera ventaja la ven ustedes ahí, o la vieron en el slide que pasó, y es que tienen, es decir, la gran ventaja de esta virtualidad es que le da acceso a la justicia 24 horas al día, 7 días a la semana. Es decir, si tú quieres o si usted quiere depositar un expediente, no tiene que esperar si es viernes hasta el lunes siguiente para depositar, sino que ya lo puede hacer 24 horas al día, 7 días a la semana. En esta misma página de inicio puede ver, tenemos un menú rápido de servicios, tanto en línea, como ustedes pueden ver aquí, como servicios que no son en línea, pero que se solicitan a través del portal. Es decir, en lo que son en línea, por ejemplo, como depósitos de asuntos urgentes, las atenciones permanentes, todas las solicitudes secretariales que deseen realizar y el menú también de fijación de audiencia. Pueden también, como le decía, solicitar lo que son servicios presenciales o semipresenciales. En el caso
de que no sea posible por una u otra razón someter los expedientes por vía virtual, que es lo ideal y que es lo que queremos como decían, bueno, nuestro magistrado anteriormente, para salvaguardar la salud del usuario y de nuestro servidor judicial también. Pero sí tienen la opción de utilizar un depósito en buzón en cada una de las sedes habilitadas. Tenemos más de 46 sedes específicamente habilitadas. Y también pueden depositarlo con asistencia también de un auxiliar, pero bajo cita previa. Y por aquí pueden solicitar esa cita. Algo importante también que vemos en el menú de inicio o en la página de inicio también son los contactos, es decir, cuando necesiten asistencia pueden utilizar la vía de correo electrónico, pueden utilizar nuestro centro de contacto o también acceder a las guías de usuario que también vamos a ver más adelante. Claro, es decir, lo principal para esto, y yo sé que hay una de las grandes interrogantes, es primero el primer paso, ¿cómo me registro? Entonces también, esto lo pueden ver aquí en el menú principal, pueden ingresar a registro y ahí te va a preguntar, es decir, si eres un usuario, es decir, simplemente inicio sesión, pero si no, entonces colocas aquí tu nombre, tu correo electrónico, le das a registrarte y para confirmar, es decir, que el correo es real y que es una persona real quien lo está solicitando, entonces llega un enlace a tu correo personal al que ingresaste acá y entonces a través de ese enlace ya completas todos los datos e inmediatamente puedes empezar a utilizar la herramienta. Una de las grandes preguntas, magistrada, que se hace es, en la fase avanzada o en una nueva realidad posterior a la situación que nos ocupa, las audiencias serán vislumbradas virtuales, solo virtuales o presenciales. ¿Cómo se envisiona el futuro del Poder Judicial? Bien, ya como yo señalaba al inicio, en un estado normal de cosas, las partes tendrán la opción de elegir la virtualidad. Y de elegir la virtualidad, obviamente también elegirán su audiencia virtual y cuando corresponda se celebrará. Ahora, lo de las fases está regulado por la resolución o el plan de continuidad de las labores del Poder Judicial, que como señalaba el magistrado Fernández, opera en 3 fases, que es la fase inicial que ya hemos agotado, la fase intermedia en la que nos encontramos, en la que se establece que todas las audiencias y todos los tribunales conocerán todos los asuntos de su competencia siempre que puedan ser sustanciados de forma virtual. Y esta misma resolución dispone que lo que no se pueda sustanciar de forma virtual, entonces deberá pasar a la etapa avanzada que iniciará más tarde el 29 de julio. En la etapa avanzada podremos ya también dar respuesta de forma presencial a esos asuntos que la virtualidad no permite que se celebren o que se sustancien por su naturaleza y por esos parámetros que analizamos. Pero no quiere decir que en la etapa avanzada solo vamos a conocer audiencias presenciales. En la etapa avanzada tenemos la opción de esos casos que realmente ameritan la presencialidad, conocerlos de forma presencial, pero también sigue habilitada en toda su extensión la virtualidad e invitamos a todos los usuarios en esas materias que no tienen mayores controversias, a que recurran a la virtualidad, porque las condiciones sanitarias y la situación de pandemia aún no ha cesado. Lo que tenemos es conciliar a través de protocolos que está implementando el Poder Judicial esa necesidad de dar respuesta y en esos casos donde se hace imperativa una audiencia presencial por sus particularidades, no dejarlos relegados, sino también darles respuesta a esos usuarios del servicio, ya utilizando canales que nos permitan garantizar su seguridad. Sin embargo, esto va a coexistir con la virtualidad para todos aquellos casos que califiquen o que puedan perfectamente ser conocidos sin mayores restricciones en el escenario virtual. Otro punto que consideramos importante es el tema de la capacitación de la comunidad jurídica, porque la implementación de estos cambios, esas transformaciones, conlleva un acompañamiento de la comunidad jurídica para que tengan acceso a los conocimientos de cómo implementarlos, cómo utilizar las herramientas, y quizás le pierdan un poco el temor o la reticencia a su uso. ¿Cuáles son cómo lo ha envisionado el Poder Judicial de cómo hacer ese acompañamiento de capacitación a los usuarios? Yo, si quieres, pues respondo yo misma.
Puede ser, sí, claro. Claro, ok, perfecto. No, muy bien. La Escuela de la Nacional de la Judicatura ha iniciado una serie de acciones formativas para precisamente acompañar a los usuarios del servicio, porque no basta con que estemos formados los servidores judiciales. Si el destinatario del servicio no conoce cómo se desarrollará ese servicio, no estamos haciendo nada. Por ejemplo, se han desarrollado una gran cantidad de webinars abiertos al público en las que se ha presentado todo el servicio judicial y se ha presentado cada una de las herramientas que se van a utilizar en el servicio judicial. La Escuela Nacional de la Judicatura lanzó hace unas semanas un curso masivo en línea sobre el servicio judicial enfocado a los abogados, al que pueda acceder todo abogado, todo interesado desde la página de la Escuela Nacional de la Judicatura. Es un curso de autogestión, de autoaprendizaje, y una vez completada la formación, que consta de 4 módulos, entonces podrá tener su certificado de participación. Igualmente, se contempla la realización y socialización de todos los instrumentos que se vayan generando. Por ejemplo, se contempla que las guías prácticas, como bien señalaba el magistrado Fernando Fernández, una vez estén listas, también se socialicen y se hagan de conocimiento de los usuarios y destinatarios del servicio a través de formaciones específicas y puntuales respecto de cada materia. Y se hará todo lo necesario para garantizar que los usuarios reciban la asistencia y la forma a nivel formativo, pero también la asistencia técnica directamente de los servidores judiciales y directamente de la Secretaría del Tribunal, que está equipada para poder informarles y acompañarlos en el proceso de cómo tramitar sus solicitudes y de cómo acceder a su audiencia y de cómo, para guiarlos, porque es un proceso nuevo para todos. Muchas gracias. Magistrado Fernández, los beneficios de la transformación en eficiencia y el cumplimiento de los ejes fundamentales de la visión de justicia 2024, ¿se pueden lograr a través de la virtualidad o queda una parte que no podría abarcarse con la virtualidad? Estamos haciendo camino al andar. Ya hay una gran parte que está adelantada y el uso de la plataforma nos brinda a nosotros la posibilidad de acceder ya prácticamente a cualquier procedimiento. Depositar documentos ante cualquier proceso judicial, acceder a la mayoría de los servicios. Quizás no tengamos todos los servicios incluidos en la plataforma, pero ya sabemos hacia dónde vamos y estamos trabajando hacia ese norte. Lo que se supone que suceda es que estos indicadores que han estado presentes durante el periodo del estado de excepción se sigan fortaleciendo y que permanezcan en el sistema de justicia. Porque ahora en la fase intermedia es cuando nosotros estamos presentando la plataforma para desarrollar el grosor de los procesos ordinarios. Porque antes de esta fase solamente se atendían las cuestiones que tenían características de urgencia. Ahora están abiertos todos los procedimientos y todos los servicios a través de la virtualidad. En la medida en que las solicitudes, cada procedimiento se vaya implementando, entonces nosotros iremos haciendo las correcciones del lugar, porque además el uso de la tecnología se mantiene en un constante movimiento, en un constante crecimiento, en un constante renovar. O sea, eso es propio del uso de la tecnología. Y de esa misma manera nosotros le damos un enfoque al servicio judicial. Sabemos que, como indicaba muy bien la magistrada Giselle, todos estamos en un proceso de aprendizaje. O sea, no es solamente el usuario que necesita acudir a la Escuela Nacional de la Judicatura para aprender el uso de las herramientas enfocadas al servicio judicial, sino que nosotros también nos nutrimos de la comunidad, nos nutrimos de este tipo de eventos, porque aquí surgen inquietudes, aquí se hacen aportes y nosotros tomamos esas ideas y las analizamos en grupos de trabajo y las implementamos. Este tipo de evento ha estado sucediendo, licenciado Félix, ya hace un tiempo. O sea, la mayoría de los grupos organizados de abogados, asociaciones, oficinas de abogados, han estado acercándose al Poder Judicial y nosotros tenemos las puertas abiertas para compartir con ustedes cada uno de los trabajos que se han venido realizando para que esto sea realmente un éxito. El objetivo no es lograr algo para el Poder Judicial, el objetivo es lograr algo para la República Dominicana. Porque tener un servicio
judicial que logre alcanzar este sueño que tiene el Poder Judicial nos va a colocar a nosotros como uno de los mejores sistemas de administración de justicia del mundo. Y eso lo podemos tener por seguro. Yo no tengo la menor duda de que lo vamos a lograr. Ahora, necesitamos la colaboración de cada uno de los usuarios, porque el usuario, más allá de desarrollar una empatía con el trabajo que nosotros estamos haciendo, prácticamente tiende a crear una resistencia. Y nosotros de este lado entendemos que esa resistencia es totalmente normal. De hecho, esa resistencia es lo que permite que nosotros podamos seguir creciendo y dándole los enfoques correctos a la implementación del conjunto de estas herramientas. Sabemos además que cada materia especializada trae consigo un mundo diferenciado. Tú decías que no solamente hay audiencia penal, hay audiencias civiles, hay audiencia en materia de familia. Nosotros tenemos procedimientos en leyes especiales que muy puntualmente tendremos que decir cómo lo vamos a desarrollar a través de la virtualidad. Ahora, el gran reto por la estructura como se ve que está concebido en nuestros códigos procesales está básicamente en el proceso penal. Pero eso es un asunto por la naturaleza que tiene ese tipo de proceso, porque desde que nosotros implementamos este sistema adversarial, las dimensiones que obtienen estos litigios de carácter presencial, ese entusiasmo que ha desarrollado el litigante normal lo ha hecho a través de la presencialidad. Entonces, ese quehacer diario, cambiar de repente para estar lejos de un salón de audiencia, donde hay un público, donde hay jueces, donde se ven todos, el calor humano se siente en ese momento, a luego tener ese mismo escenario en una pantalla, evidentemente que trae un cambio de paradigma y coloca a todos los usuarios en el borde de la zona de confort. En los seres humanos, cuando nos vemos en el puntico de la zona de confort, nos asustamos y nos resistimos, porque a veces creemos que el cambio será negativo y que no seremos capaces de adaptarnos a esa nueva realidad. Sin embargo, la historia de la humanidad refleja que lo único que ha permitido que el ser humano crezca es salirse de la zona de confort y caer dentro de los procesos de adaptación. El mismo proceso penal ha sido el mejor de los ejemplos, porque todavía hoy en día seguimos aprendiendo del sistema adversarial acusatorio que hemos adoptado, después de casi 20 años de implementación de la nueva normativa procesal penal. Pero ya todos los litigantes están adaptados y los que se han quedado un poquito rezagados siguen haciendo el esfuerzo para adaptarse a esa nueva filosofía del proceso penal. Y lo mismo está sucediendo con la implementación del uso de la tecnología en la administración de justicia. Mira, yo estoy tan contento con esto porque no solamente vemos las críticas de los abogados que se les hace imposible quizá por circunstancias normales, como la de acceder a la plataforma y no tener quizá la habilidad de usar la herramienta de Teams, es la que está utilizando el Poder Judicial. Y hay que afirmar que debe utilizarse una sola plataforma, porque el Poder Judicial es que da garantía de la legitimidad de los procesos que se desarrollan, y por eso no podemos estar brincando de una herramienta a otra. Necesitamos una herramienta estándar precisamente para que el usuario se haga un experto en el uso de esa herramienta y pueda fluir el quehacer jurídico. En conclusión, se ven muchas cosas positivas en todo esto y vamos a llegar a buen camino. La tecnología nos acorta el tiempo, nos reduce los costos, nos permite darle mayor rapidez a los servicios, nos permite brindar múltiples servicios al mismo tiempo. Una vez que el abogado se acostumbre a depositar una demanda por vía de la virtualidad, yo estoy totalmente seguro que va a sentir el grosor de la ventaja que esto tiene. Miren, este tipo de eventos, estaríamos en un salón ahora mismo, habiéndonos trasladado en nuestros vehículos, habiendo esperado quizá una antesala y luego una presentación, y estaríamos todos en un salón compartiendo exactamente estas mismas informaciones. El contenido en esta interacción que estamos teniendo no se ha perdido para nada, porque hasta los gestos que estamos haciendo respecto de lo que estamos hablando, podemos apreciarlo con mucha claridad. Sin negar que se trata de una modalidad nueva y que tenemos que irnos acostumbrando. Y nosotros necesitamos de los usuarios y sabemos que es importante, es más, es capital estar con ustedes. Es capital, es necesario, porque sin ustedes este norte y este objetivo no se puede lograr. No hay administración de justicia sin usuarios.
pero tenemos que cambiar nuestra creencia de que la administración de justicia sigue siendo un edificio. Decía una honorable juez que tuvimos a bien recibir en la República Dominicana en un webinar, la honorable magistrada Huergo, que la justicia no es un edificio, y realmente no lo es. La justicia es un servicio. Entonces, solamente entender ese concepto nos va a ayudar a nosotros a adaptarnos al uso de la tecnología para poder obtener el servicio judicial. Repito, estamos haciendo camino al andar porque nosotros también estamos aprendiendo. Los indicadores nos dicen que funciona, porque lo hemos visto, lo hemos vivido. Ya hablando de 8,000 audiencias virtuales celebradas y grabadas que tenemos en nuestros servidores, nos pone a nosotros los pies en la tierra y estamos totalmente seguros que vamos a buen camino y que los usuarios de alguna manera entenderán los beneficios que esto comporta. He escuchado y he visto y leo a diario manifestaciones positivas de abogados que acceden al servicio también y ellos expresan ese sentir de manera muy positiva. Y sabemos que la tecnología hoy en día nos sirve en múltiples aspectos de nuestras vidas. O sea, si tengo el teléfono y por WhatsApp soy capaz de comunicarme con todos mis familiares al mismo tiempo, ¿por qué no puedo acceder al servicio judicial? Si puedo tener una videoconferencia con mi hermano que está en Nueva York para saber y me muestra a su hija, la sobrina que está creciendo, ¿por qué no mostrar al testigo que está del otro lado de la pantalla y escucharlo? ¿Y por qué no mostrar el documento? Es un asunto de adaptación. O sea, las ideas aquí están bastante claras y el Poder Judicial le está dando fisionomía, tanto desde la perspectiva de los aspectos administrativos como de la perspectiva jurídica, porque estos instrumentos tienen una antesala de análisis jurídico cada uno de ellos. Tomamos todos los instrumentos que intervienen en la idea que estamos construyendo y le damos un matiz para demostrar que la adaptación, el cambio de una modalidad a otra no implica cambio de procedimiento, como indicaba la magistrada Esmirna Giselle. Es un cambio del canal. La misma sentencia que se hacía con la máquina de escribir Olimpia es la misma sentencia que se hace con un computador que es capaz de tirarme 200 sentencias en 20 minutos. Pero sigue siendo la misma sentencia, el mismo contenido, el mismo resultado que obtiene el usuario después de haber sometido su controversia a la Administración de Justicia. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tener una sentencia en un día con un digitador que tiene que durar un día completo para poder transcribir un manuscrito que hace un juez y luego un digitador en una máquina que no sea inteligente, cambiamos eso por un computador que tiene una plantilla y que luego con ciertos ajustes podemos tirar lo que se tiraba en un día, tirar 200 o 300 sentencias en un solo día. Entonces, es un cambio de modalidad. Y es un asunto de adaptación en el cual nosotros estamos totalmente confiados que estaremos colaborando con la comunidad jurídica e interactuando en ese sentido. Muchas gracias, magistrado. Y le voy a tomar la palabra y voy a aprovechar para hacerle una pregunta al licenciado Montaz. Ya tenemos la página arriba. Ya tenemos la página, pero exactamente. Pero sobre el tema del acceso. El acceso está concebido para solamente personas o se pudiera concebir otro tipo de acceso, porque por ejemplo hay casos donde intervienen varios abogados y el acceso al expediente digital, ¿cómo lo ha envisionado la Suprema, el Consejo de Poder Judicial en esta nueva plataforma del servicio judicial? Mira, esa es muy buena pregunta, precisamente por eso que tú dices, es decir, nuestros usuarios son abogados, pero no solamente abogados, sino bufetes de abogados, oficinas de abogados, es decir, donde en un caso, sobre todo de relevancia, participan muchos actores, muchos abogados. Entonces, en ese sentido, tenemos dos opciones. Primero es que en el registro, al momento de registrarse, puede registrarse como parte de un equipo y entonces sometiendo, claro, los documentos de que la persona está autorizada a actuar en nombre del bufete, en nombre de la empresa, entonces puede crear y puede adicionar usuarios. Entonces, donde se pueden ver los casos, cada uno de los miembros del equipo puede ver los casos del otro. Esa es una modalidad. Entonces, desde el inicio se puede crear y se puede hacer el registro tanto de manera individual como de manera empresarial o institucional. Y el otro es que al momento de ingresar una solicitud, de depositar un documento, de abrir un caso,
también, hay un acápite donde se puede copiar, incluir en copia de esa solicitud a quien la persona desee, es decir, simplemente poniendo el correo electrónico, y cada actualización, cada paso por donde pase esa solicitud, entonces la otra persona a quien está autorizada, por quien sometió la petición, entonces la puede también ver. Entonces, esas son las dos modalidades que tenemos. De acuerdo. Ya estamos un poco cortos de tiempo en el día de hoy. Sí. Hay un comentario respecto al el curso del Servicio Judicial para Abogados que ha dispuesto la Escuela Nacional de la Judicatura. El mismo puede ser accedido a través de la página aula.enj.org. Y ya finalmente quisiera agradecerles su participación a ustedes tres en esta tarde del día de hoy. Le agradecemos también a todos nuestros participantes y reiterarles que este video estará subido a nuestro canal de YouTube de Pellerano y Herrera, y agradecerles nueva vez al magistrado Fernando Fernández, a la magistrada Esminar Giselle Méndez y al licenciado Hamlet Montaz por su participación, su excelente ponencia, lo interesante del tema, y que nosotros esperamos que este proceso de transformación del Poder Judicial nos ayude a construir una sociedad mejor, que el servicio judicial siga mejorando como hasta ahora y que eso redunde en beneficio de toda la población dominicana. Finalmente, invitarles a todos ustedes a que nos acompañen el próximo miércoles 15 de julio, a que nos volvamos a tomar otro café con Ley, mientras hablamos del manejo de las redes sociales, estrategias y perspectivas legales, y las informaciones sobre ese próximo café precisamente estarán disponibles en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, de verdad, muy agradecido con su participación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias, de verdad, profundamente agradecido.